Hola, si te gusta dibujar en digital, este es tu lugar. Soy Adriana y esto es Dibu Deco. Herramienta de texto con el CorelDRAW. La herramienta de texto es esta, la que tenemos acá en la caja de herramientas, que va a tener dos formas de introducción el texto. La primera, que es esta que tengo acá, en donde simplemente hago clic, suelto el mouse y comienzo a escribir. La segunda, que es esta que tengo acá generada, es donde yo hice clic, pero entonces no suelto el mouse, sino que mantengo apretado y arrastro, ¿sí? Hago clic, mantengo apretado y arrastro, y me aparece este rectángulo de líneas punteadas que me va a generar lo que llamamos una caja de texto. Si yo acá dentro de esta caja de texto empiezo a escribir, ven, automáticamente es un límite para el texto que va a correr ahí adentro, como si tuviera un margen inicial y un margen final, y puede seguir corriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta caja de texto va a tener un asa hueca en donde el texto comienza y un asa con una flechita porque el texto no se terminó de colocar acá. Si yo hago clic, ahí sí. Cuando está vacía es cuando el asa se terminó de colocar, que es un poco lo que me pasa acá. Si yo acá selecciono esta asa, van a ver que la de arriba es donde el texto comenzó y la de abajo me está marcando que tengo más texto por colocar. Y ahí terminó. Cuando yo coloco texto dentro de una caja de estas características, si yo de repente a esta caja la agrando, el texto se va acomodando a la caja, y si la achico, el texto también se va acomodando a la caja. Esto lo vamos a establecer con un formato para texto en párrafo, y esto que tenemos acá arriba lo vamos a diseñar con un formato de texto artístico. Este es el formato que más comúnmente utilizamos cuando queremos trabajar con un logotipo, en donde vamos a trabajar las letras de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el texto de esta manera, yo esto lo puedo seleccionar de varias formas. La primera es con la propia herramienta de texto, como si fuera un Word, en donde hago clic, mantengo apretado y arrastro, y aparece este rectángulo gris que me arma lo que llamamos el lingote. Este lingote me va a determinar el espacio que tengo para el cuerpo de la letra, es decir, toda tipografía, toda familia tipográfica tiene astas ascendentes, que son las L, los palos de la B larga, y astas descendentes, como la P, la Q, ¿sí? Entonces, este es el espacio que va a estar ocupando cualquier palabra escrita dentro de esta tipografía, que por defecto fue la Arial común. Pero si yo selecciono acá mi lista de fuentes, supongamos que yo esto lo corro un poco más para allá, y entonces selecciono acá mi lista de fuentes y voy moviéndome por la lista de fuentes, la tipografía seleccionada va a adquirir las características de la fuente que estoy marcando, ¿sí? Si de repente yo paso acá, tengo este mismo formato, con esta tengo este otro, y voy pudiendo apreciar para el mismo tamaño de la letra cómo según la fuente tipográfica es el espacio que esa palabra me va a ocupar, aunque el cuerpo sea el mismo, ¿no? Inclusive en cuanto a sus astas ascendentes y descendentes van a ser, su lingote va a ser de otro tamaño, porque 24 puntos en una Bodoni es una cosa y en una Arial es otra. ¿Mm? Vamos a tener dentro de estas fuentes tipográficas dos grandes familias tipográficas, que son las tipografías que tienen serifa, como es la tradicional Times New Roman, está por aquí abajo, la Times New Roman, que lo que tiene la Times es que, como todas, son estas terminaciones y un trazo que no es constante. La Times es la más característica, la más utilizada, la más antigua, pero después hay montones de tipografías con serifa. Tienen estas patitas de terminación que pueden ser más anchas, más largas, más cortas, y tienen un trazo que no es constante, ¿sí? Tanto en el trazo horizontal como en el trazo vertical. Entonces eso me genera una imagen en la tipografía.
Y después por el otro extremo vamos a tener tipografías como la Arial, que la Arial es una tipografía de lo que llamamos de palo, o sea, es una tipografía geométrica que no tiene esas patitas de terminación y que el trazo de la letra es constante en todo su trayecto, independientemente de la forma, si la A es redonda o tiene esta caracterización, ¿sí? En general es una letra más geométrica, más redondeada y que nada tiene que ver con los formatos caligráficos que sí vienen arrastrando las tipografías con serifa. Entonces vamos a tener por un lado tipografías con serifa, por otro lado tipografías sin serifa. Si nosotros vamos a el menú texto, formato de carácter, yo acá ya tengo abierto este cuadro de texto, que es lo mismo que buscar la fuente desde la barra de propiedades. Yo puedo acceder desde acá y voy cambiando la fuente desde acá. Y vamos a encontrarnos con que hay fuentes tipográficas que van a tener unas características, como puede ser esta no tiene estilo, ven que lo tengo gris, pero de repente la Arial sí, la Arial tiene tres estilos, que son el normal, que es el que estamos viendo, normal cursiva, cuando el eje vertical de la letra es levemente inclinado, una negrita, que es un trazo más grueso, y una negrita cursiva, que es la negrita con el cuerpo, con el eje vertical inclinado. Hay tipografías que tienen varios estilos, hay tipografías como de repente la Van Gogh que veíamos hace un momento, que no tiene estilos, ¿sí? Hay tipografías que los estilos vienen desarmados en el listado, por ejemplo la Van Gogh es uno, viene la LT acá, la MD acá, ¿sí? Hay algunas que simplemente sus estilos pasan por el espacio que hay entre las letras o el espacio que hay entre letras y palabras. Y si el formato de la letra es normal, no tengo otra opción. Y después lo que vamos a tener es el tamaño de la letra. El tamaño de la letra que, como vimos recién, para el mismo tamaño, de acuerdo a la fuente tipográfica que tengamos elegida, puede ocupar una determinada cantidad de espacio en milímetros u otra diferente según la familia. Acá vamos a tener también la opción de tener la tipografía subrayada con una línea fina sencilla. La tipografía subrayada con una línea fina sencilla, con una línea gruesa, con una fina doble o con una gruesa doble que la podemos editar y generar en función de lo que queramos. Estas características de líneas debajo de la letra, debajo de la palabra o debajo de la frase, en el caso del texto artístico, van a ser las mismas si lo quiero tener subrayado, si lo quiero tener tachado, si lo quiero tener sobrerayado, que sería cuando de repente lo tengo seleccionado arriba, ¿ven? Y después tenemos la opción de tener todo en mayúsculas, todo en mayúscula, que sería este caso, o todo en versalitas. Versalitas sería el formato de la mayúscula, pero con el tamaño de la minúscula. Si lo tengo todo en mayúsculas, lo tengo ahí. Si lo tengo en versalitas, lo tengo ahí. La caracterización de la tipografía es la misma, pero el tamaño, la altura de la letra va a ser diferente. Y después vamos a poder establecerles algunas posiciones a las letras, que es subíndice cuando la queremos muy chiquitita y por debajo de esta línea de renglón, o superíndice, que es cuando la mandamos por arriba de la línea del renglón y también con un tamaño chiquitito, ¿sí? Subíndice o superíndice, la tipografía tiene el mismo nombre, pero tiene el mismo tamaño, pero con respecto al renglón van a ocupar dos posiciones muy diferentes. Sería como poner al cuadrado y cuando algo viene como una potencia bajo renglón, ¿sí? Sería una posición así. Cuando yo a la tipografía, la palabra, la selecciono con la herramienta de selección habitual, en realidad lo que estoy seleccionando es ese rectángulo imaginario en el cual esta palabra quedó inscripta. En este caso, la palabra con su sobrerayado. Cuando yo selecciono la palabra sí, no lo uso esto para cambiar la tipografía, ¿eh? Sino que lo uso para
realizar sobre la palabra una transformación para copiar y pegar o para realizar una transformación. Por ejemplo, yo la quiero cambiar le quiero dar un giro. Entonces la quiero girar, pongo 90 grados, la voy a girar por su centro, le doy a aplicar y la giré. O sea, cuando yo la selecciono de esta manera, no estoy seleccionando en sí una palabra, sino que estoy seleccionando una figura. Y cualquiera de las situaciones de transformaciones es válida, ¿sí? Yo acá hago una copia y entonces tengo las dos palabras así en este sentido y las espejé o las reflejé, ¿sí? Todas estas características se van a poder dar cuando yo de repente a la palabra la tengo seleccionada con la herramienta selección. Pero ¿qué pasa cuando yo a la palabra la selecciono con la herramienta de selección, pero luego la selecciono con la herramienta forma? Me va a aparecer delante de cada letra un nodo y la barra de propiedades va a tener estas características. Si yo le imprimo un movimiento en X, le estoy imprimiendo un movimiento en horizontal, ya sea para allá o para allá, ¿sí? Entonces, si yo de repente me muevo así para allá, ven que cambia 9%, y si me muevo para la izquierda, es negativo. Si yo le imprimo un movimiento en Y, es un movimiento para arriba, es positivo, ¿sí? Yo mantengo apretado y arrastro, y si la llevo para abajo, en este caso lo voy a hacer con la A, es negativo. O sea que en Y van a ser movimientos en este sentido, en X movimientos en este sentido. Y finalmente está la opción de colocarle un giro. Entonces si yo selecciono esto y le coloco desde acá un giro, supongamos que le doy 30 grados, giró en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora, si yo la vuelvo a poner en 0 y le doy menos 30 grados, Enter, giró para el otro lado, ¿sí? Bueno, me tomó menos 180 grados. Me giró para el otro lado, porque me sumó los giros que ya le había dado antes. Tendría que haber salido de la herramienta y haber vuelto a entrar. Entonces, tenemos tres formas de trabajar el texto. La primera es seleccionándolo con la misma herramienta de texto y puedo cambiar sus características desde la ventana de carácter o desde la barra de propiedades. La segunda es seleccionarlo con la herramienta selección y aplicarle cualquiera de las transformaciones o de los cambios que ya hicimos con cualquiera de las figuras de Corel. Y la tercera es seleccionarlo desde la herramienta forma y poder trabajar en una de esas letra por letra o seleccionar dos nodos y trabajar dos nodos, ¿sí? Entonces podemos subir y bajar parte de las letras y realizar movilidades tanto en horizontal como en vertical, como girar la letra sobre su eje. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Estoy en www.dibudeco.com.